Hola, buenos días. Nos estamos encontrando una vez más con esta propuesta de Fundación ICBC de integrar cultura y negocios. Fundación ICBC ya hace 45 años, ¿cuánto será? Que lleva trabajando poner en Argentina, desarrollar en Argentina el comercio internacional, poner banderas argentinas en el mundo. Y desde el área de cultura de la Fundación, hace ya también varios años que estamos trabajando en esta idea de, bueno, que integrar cultura y negocios, que también la cultura tenga herramientas de profesionalización. Empezamos con Agustina Peretti, que coordina el curso, estos encuentros ya hace varios años con el tema de exportación de obras de arte. En pandemia, este es el tercer ciclo que organizamos, hicimos en el 2020, en el 2021, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, las distintas charlas que hemos estado haciendo, con este objetivo de brindar a los emprendedores culturales herramientas para fortalecerse y poder vivir de aquello que aman. Así que bueno, gracias Agus por volvernos a acompañar, por armar esta propuesta. Te dejo para que presentes los encuentros de este estos son los primeros tres, después del segundo trimestre haremos otros, de estos primeros ciclos, y la presentes también a Marcela. Muchas gracias, Marcela, por estar hoy con nosotros. Bueno, Agus, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y a Fundación ICBC por invitarme otro año a coordinar un nuevo ciclo vinculado a cultura y negocios. Ciclos que vos, como bien decías, venimos llevando adelante desde ya hace varios años y en los cuales nos proponemos conversar y debatir sobre el presente y el futuro de las industrias culturales y sus transformaciones, sobre todo a partir de diferentes fenómenos como la digitalización, los cambios en los consumos, en la producción, en la circulación de los contenidos, cambios que sin duda impactan en la gestión de los proyectos culturales, que son los temas que vamos a conversar en este primer ciclo de 2021. 2022, perdón. Y para este ciclo que damos inicio hoy, nos proponemos continuar profundizando sobre el análisis de dichas transformaciones, poniendo en esta oportunidad la lupa, la mirada sobre la gestión de los proyectos y emprendimientos culturales en su esfera productiva, abordando temas como el diseño y la planificación de los proyectos, el desarrollo de las audiencias y las competencias, y el armado de un plan de internacionalización. Y para ello vamos a contar con la presencia de tres prestigiosas invitadas que nos van a acompañar a lo largo de todo el ciclo, desde este mes, del mes de abril hasta el mes de junio. Y bueno, brevemente para contarles cómo va a ser la agenda del ciclo, en el día de hoy vamos a conversar sobre planificación, estrategias de financiamiento y toma de decisiones en los proyectos culturales, y para ello nos va a acompañar Marcela País Andrade, que bueno, en unos minutos más la voy a presentar, y que viene trabajando sobre estos temas hace muchos años. El jueves 26 nuestro encuentro va a ser sobre plan de exportación para la internacionalización de negocios a cargo de Delfina Maqueda, y el último encuentro en el mes de junio va a ser el jueves 30 de junio, conversando sobre herramientas para el desarrollo de audiencias y competencias para la gestión de los proyectos culturales a cargo de Laura Taube. Bueno, sin más la voy a presentar a Marcela. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Marcela es licenciada en Sociología, doctora en Filosofía y Letras en el área de Antropología y postdoctora por la Universidad de Buenos Aires. También es investigadora adjunta de CONICET y asesora y capacitadora en el diseño de proyectos culturales y su gestión. Antes de darle la palabra a Marcela, les voy a recordar a todos los que nos están acompañando, tanto por el canal de YouTube o por el chat, por el Zoom, que nos pueden dejar sus preguntas por ambos chats y las vamos a conversar con Marcela al final de su exposición. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y a todas por acompañarnos, y Marcela, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas, para todos quienes anden por ahí, que esta nueva modalidad, por un lado nos encuentra de maneras más rápidas, efímeras, agradables y acerca a las lejanías, pero por el otro lado también nos encuentra de maneras raras, ¿no? Porque no nos vemos, porque, en fin, porque es raro. Algo de esto vamos a empezar a hablar hoy, así que en principio, antes que meterme en el tema, le quiero agradecer a las dos Agustinas por la invitación. Muchas gracias por invitarme a abrir este ciclo que seguramente
va a estar fabuloso. Quiero agradecer también el diálogo que vamos a estar entablando, aunque en diferentes días, pero seguramente al finalizar estos encuentros ustedes verán esos diálogos que fuimos armando con las dos colegas que van a estar luego de esta charla, que son Delfina y Maqueda y Laura Taube, así que bueno, es un placer para mí compartir con ellas el poder pensar sobre la planificación, la gestión y el armado de los proyectos y sus dificultades. Y por último, y no por mejor, le quiero agradecer a Paul, que está ahí atrás de todo esto, así que gracias Paul por hacer esto posible. Bueno, vamos a arrancar entonces. Si quieren, agárrense una hoja, agárrense un lápiz para ir anotando, que después luego, al final, la idea es que podamos intercambiar aquellas dudas o aquellas cosas que nos van quedando en el tintero de lo que voy a ir abriendo. Desde ya también, como parte de mi charla es un proyecto también, que es lo que les comparto, planteo este objetivo. El objetivo, más que darles herramientas cerradas, es poder empezar a reflexionar las que tenemos y a innovar otras, pero no desde la facilidad de repetirlas, sino de poder pensar y autogestionar las estrategias inteligentes, ¿no? Inteligentes en el sentido de aliadas, con esos territorios en donde trabajamos, con esas industrias, en el marco de qué, dónde, cuándo, es decir, situarnos. Primero hay que situarse, y en esa cuestión de situar, yo sitúo esta charla el día de hoy para contarles un poquito cuáles son los 3 ejes o 3 puntos que para mí en el tiempo que tenemos, en estos 40, 50 minutos, son fundamentales que empecemos a discutir y empecemos a abrir. Por supuesto voy a intentar dejar alguna estrategia, pero lo que me interesa más que nada en este mini proyecto que armamos hoy en este espacio es que podamos reflexionar y pensar y cuestionarnos algunas de las estrategias que venimos llevando a cabo a la hora de gestionar, de pensar y de armar estrategias, no solo para la gestión de emprendimientos y proyectos culturales creativos, sino también a su interior, ¿no? ¿Cómo financiamos un proyecto? O sea, esa es como la gran pregunta que tenemos ahí dando vueltas, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Entonces, con esto vamos a empezar. Les voy a pedir entonces que me den un segundo, que quiero compartir una pantalla. Aquí está, más que para que lean, para que pueda acompañar de alguna manera esta charla que vamos a tener hoy acá. Bueno, entonces les venía diciendo que como todo proyecto, necesitamos tener, una vez que nos situamos, una vez que hicimos el diagnóstico, esto lo vamos a ver como muy brevemente, necesitamos saber qué es lo que queremos hacer. Porque en este qué es lo que queremos hacer es cómo lo vamos a ordenar y es cómo lo vamos a jerarquizar. Y es necesario tenerlo en claro, ¿no? Si yo les dijera, bueno, en este mini proyecto que estamos armando hoy en esta charla, yo les diría, tengo 3 cosas que tengo en claro a las cuales quiero llegar. Por un lado, y en un primer punto, lo que quiero de alguna manera que pensemos son esas relaciones, ¿no?, que hay entre la planificación del proyecto, el desarrollo y luego su evaluación. Y para poder pensar en esa jerarquización y en ese orden, que ya lo vamos a llamar esa idea, en ese orden que debemos poder darle, necesitamos tener muy claras cuáles son las partes que ese proyecto a la hora de la escritura debe tener para que pueda ser inteligible, ¿no? Para que pueda no solo inteligible para mí, esa idea, cómo la bajé, sino también para quien la lee. Entonces vamos a charlar un poquito en ese primer punto, cuáles deberían ser como esos infaltables que deberían estar en un proyecto. Como una segunda como un segundo señalamiento o un segundo punto, algo que a mí me interesa que hoy tengamos en cuenta en estas cosas para pensar a la hora de bajar nuestras ideas, es cómo armamos un proyecto con esas tensiones que se generan todo el tiempo entre las necesidades institucionales. Muchas veces esas necesidades institucionales son aquellas que o nos piden generar un proyecto o nos financian un proyecto, ¿no? O es parte de nuestra tarea. Digamos, hay por un lado esas expectativas, ¿no? Esas necesidades que las instituciones tienen de que un proyecto salga a la luz.
Pero por el otro lado también, y muchas veces ahí estamos en esas tensiones, en esas resistencias que debemos negociar, cuáles son las demandas locales, en donde vamos a trabajar un proyecto, es decir, cuál es la comunidad a la cual queremos destinar un proyecto, cuáles son esos públicos a los cuales queremos de alguna u otra manera conquistar, ¿no? con nuestros proyectos. Entonces, en ese sentido, algunas de las cositas que voy a querer hablar en ese segundo puntito van a tener que ver con, bueno, ¿cuál va a ser ese tipo de acción? Podríamos llamarlo, si tuviéramos una clase entera para hablar de estas cosas, modelos para gestionar cultura, ¿sí? Pero básicamente, ¿cuáles son esos tipos de acciones que yo quiero llevar a cabo y en qué campo de intervención lo voy a hacer, ¿no? O sea, ¿en dónde? ¿Cuál va a ser esa población destinataria o ese público destinatario al cual yo quiero de alguna u otra manera incorporar o dialogar en esta idea y en este proyecto? Por otro lado, también esto lo que nos lleva a clarificar o lo que nos lleva a sentarnos a pensar tiene que ver justamente con algo que yo llamo la toma de decisiones. Tengo que tomar una decisión, como en todo. Tengo que decidir para acá, para allá, con esta gente sí, con esta gente no, con esta institución sí, con esta institución no. Toma de decisiones. Tengo que tomar una decisión con lo que tengo, con lo que me falta, con lo que puedo, con lo que no puedo. ¿Qué tiempos tengo? Ahora cuando Agustina nos presentaba dijo 2021 y estamos en 2022, pero no es menor que eso le suceda porque estos 2 años de pandemia, no sé si a ustedes tienen esa misma sensación, de alguna manera nos han corrido de esos ejes temporales, ¿no? Como que hubo algo ahí que pasó, que del 2019 pasamos al 2022, nos quedamos, y hubo algo ahí como muy que quedó. Esto en un proyecto claramente no puede pasar, ¿no? Un proyecto, digo, nos pasa que muchas veces decimos, bueno, quiero bajar esta parte de la idea en algún momento, pero capaz que la bajo después, y va quedando así desordenada, lo que hace que muchas veces un proyecto no pueda llegar a su rumbo, no pueda ver ese horizonte, porque necesita el proyecto tener un marco temporal. Si yo voy a bajar una idea, no la puedo bajar de acá al infinito. Una idea debe ser bajada en un tiempo determinado, y en ese tiempo determinado yo debo poder cumplir con las partes que me propuse en ese proyecto. Entonces, también ese espacio temporal es fundamental. Yo hay muchas cosas que quisiera hablarles, pero sé que tengo 40 minutos. Entonces, tengo que planificar mis ideas y buscar estrategias y diferentes momentos para generar esta charla que pueda hacer que las abra y que las cierre, ¿no? Porque si no, se diluye y la charla no va a ser efectiva y va a perder interés. Entonces, digo, un proyecto es lo mismo. Entonces, esa marca temporal de los proyectos debe ser tenida en cuenta a la hora de pensar cómo voy a bajar una idea y cuánto tiempo tengo para eso, ¿no? Es como fundamental. Y en un tercer momento y el último, quiero proponerles que pensemos algunas cuestiones que para mí no son menores y son muy importantes, que tienen que ver con esas perspectivas que van a tener mi proyecto. Es decir, cómo voy a estar mirando el mundo a través de ese proyecto. Y en ese sentido, una de las propuestas que quisiera dejarles en el día de hoy tiene que ver con cómo pensar esa diversidad en las cuales nuestros proyectos no solo están inmersos, sino que también de alguna u otra manera deben dirigirse hacia ese lugar. Pero bueno, eso lo vamos a tomar un poquito al final. Entonces, creo que ahora estamos en condiciones de arrancar y vamos a empezar entonces con ese primer eje que yo les dije que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ¿cómo hago que esa idea que yo tengo sea un proyecto? Eso es como algo fundamental. ¿Cómo hago que esa idea se convierta en un proyecto cultural, se convierta en un proyecto de negocio, ¿no? En el marco de la cultura? ¿Cómo hago para que ese proyecto no solo lo pueda bajar a un papel o a la computadora, sino que también pueda ser entendido y inteligible por los demás? Todo proyecto, para mí por lo menos, o el éxito de los proyectos, supone, como les decía antes, la capacidad de poder ordenar, la capacidad de poder de alguna manera jerarquizar de manera adecuada las partes
de ese proyecto y las ideas que yo quiero llevar a cabo a partir de ahí. En ese sentido hay distintos elementos que van a dialogar en ese proyecto marco que va a ser la idea, que van a ser no solo distintas, sino también desiguales. No es lo mismo hablar de un objetivo que hablar de una evaluación. No es lo mismo hacerlo antes que hacerlo después. Entonces, esos elementos que dialogan al interior de un proyecto deben estar ordenados, ¿sí? Deben estar ordenados y jerarquizados. También lo que nos va a permitir ese ordenamiento y esa jerarquización es poder adelantarnos a posibles problemas futuros o posibles complejidades futuras. ¿Por qué? Porque ya las pensé, porque puede ser que ya las tuve en cuenta y porque puede ser que en ese proyecto que yo armé, en esa idea, dejé un lugar para que esto sea posible. Y entonces puedo convertir ese problema o esa limitación en un desafío, ¿no? Y como todo desafío, me permite ver otros horizontes. Entonces, me parece que poder definir estratégicamente ese rumbo que va a tomar nuestra idea, poder definir estratégicamente eso a donde queremos llegar, ese horizonte, por llamarlo de alguna manera, en nuestro proyecto y hacia ciertas comunidades determinadas o ciertos públicos es fundamental. Por tanto, y en ese sentido, me gustaría que hagamos un repasito rápido en esta primera parte de cuáles serían esos elementos al interior de un proyecto que deberían ponerse en diálogo de manera ordenada y de manera jerarquizada. Entonces, ahora sí, esta es la cocina del proyecto. Todo proyecto que se largue al mundo, toda idea que se largue al mundo ordenada, debería tener un título, digamos, debería tener un nombre, algo que a mí me diga cuando lo leo, me van a hablar de esto. El título es fundamental. El título generalmente lo queremos escribir al principio, o sea, como tenemos una idea y queremos ya pensar en el título. ¿Es posible? Sí, claramente es posible. ¿Debe ser así? No, porque muchas veces los títulos no salen a lo último. Entonces, el título es algo que debe, de alguna u otra manera, implicarnos de qué va esa idea, de qué va ese proyecto. Hay títulos que son literarios y a mí me encantan, pero a la hora de querer vender ese proyecto no me dice nada. Piensen que en el día de hoy las instituciones, diferentes empresas, diferentes lugares donde nosotros querramos ir a llevar un proyecto y de alguna u otra manera a vender esa idea, el tiempo que le dedican es así, título, resumen empresarial, que es cortito, y si eso me gusta lo sigo leyendo, y si no me gusta no lo leo. Entonces, es estratégico pensar un título que no solo me diga de qué va a venir ese proyecto, sino que tenga algo que podríamos llamarle el diferencial. ¿Por qué mi proyecto, podríamos pensar, ¿por qué mi proyecto va a querer ser leído por otra persona? Bueno, porque hay algo en ese proyecto que es distinto a los otros. ¿Es lo que voy a hacer? ¿Es al público que quiero ir? ¿Es la idea que bajé? No, posiblemente no lo sea, pero hay algo que genera ese diferencial. Y muchas veces ese diferencial es estratégico ponerlo en ese título. Entonces, sugiero siempre pensar un título que abarque de alguna u otra manera todas estas cosas que dije. ¿Es fácil? No, claro que no. Por eso el título dedica un tiempo, por eso el título dedica un maceramiento de la idea y por eso un título muchas veces dedica a que lo hablemos a lo último y lo pensemos a lo último una vez después que ya bajamos más o menos eso que queríamos plantear en ese proyecto y en esa idea. Otra partecita u otro elemento que debería estar en recurso, ¿no? en diálogo, con el resto de los elementos, tiene que ser el diagnóstico y la fundamentación. Es decir, un diagnóstico que me permita justificar de alguna u otra manera por qué voy a hacer un proyecto en un lugar determinado y no en otro, por ejemplo. ¿Por qué voy a ir a un público y no a otro? Entonces, hay algo de ese diagnóstico y de esa fundamentación que me tiene que permitir conocer, una palabra que a mí me gusta desarmar mucho, pero básicamente tengo que conocer ese lugar, ese sector en el que yo quiero
llevar a cabo mi proyecto cultural, mi negocio cultural, tengo que conocer dónde, con quiénes, qué hay, qué no hay, qué falta, cuáles son las demandas de alguna manera, ¿no? Si hay un público cautivo, como se llama, si es un público al cual yo tengo que de alguna u otra manera conquistar, si es un público con el cual voy a dialogar, en fin, si la institución con la que voy a generar un proyecto, a buscarlo de socio o de socia estratégica para el financiamiento, es una institución que le interesa mi idea, que le interesa más otra cosa, que ya tiene estos proyectos. Bueno, tengo que conocer ese mundo, ¿no? En donde yo me quiero meter. Tengo que hacer un diagnóstico. Y también tengo que poder fundamentar el por qué. ¿Por qué voy a hacer este proyecto? ¿Por qué voy a hacer este proyecto si hay un montón en este lugar? Bueno, porque hay un pequeño diferencial que dice que está faltando. Hay muchos proyectos de cine, en una institución de cine como, no sé, disparador de charlas para cuestiones sociales o para cuestiones de industria, para pensar, para discutir, pero resulta que no hay para jóvenes. Resulta que no hay para niñeces. Bueno, ese es un diferencial. Entonces, mi proyecto es muy parecido a muchos otros, pero tiene este diferencial que aquí no lo tiene. Entonces, para poder ofrecer este tipo de cosas, necesitamos conocer, necesitamos diagnosticar y fundamentar ese proyecto, esa idea que yo quiero darle a otra persona, ¿no? Llevarlo a otro lugar. Ese sería como un elemento casi que lo hacemos al principio, ese sí, a diferencia del título. Muchas veces ese diagnóstico y esa fundamentación la tengo que hacer yo, muchas veces no, muchas veces está dada. Por ejemplo, si yo me incorporo a una empresa de cultura o una industria en particular cultural, de cine, de libros, de revistas, de cómics, de lo que sea, ya tienen como un diagnóstico y una fundamentación hecha. Bueno, debo conocer esa, no la debo hacer, pero debo conocer esa. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para ver cuántas posibilidades hay de que una idea sea factible. Una palabra que también tenemos que poner en juego, la factibilidad de ese proyecto. Es decir, cuando ustedes me van a traer el proyecto a mí y yo lo lea porque tiene un título encantador, porque han hecho un resumen que me parece fantástico, entonces lo leo porque vi un diferencial, porque vi que ese diagnóstico y esa fundamentación son muy pertinentes, lo que voy a estar mirando ahí con grandes ojos es cuánta posibilidad de llevarse a cabo ese proyecto hay en función de lo que me están diciendo. Eso se llama factibilidad. ¿Cómo se justifica de alguna u otra manera o se legitima esa factibilidad? Bueno, con lo que tenemos y sabiendo lo que no tenemos. Básicamente es eso, lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? ¿Por qué es factible que ese proyecto pueda ser llevado a cabo? Por otro lado, y otro de los elementos fundamentales que debería tener este diálogo, ¿no? A la hora de bajar, ordenar y jerarquizar nuestras ideas para un proyecto, tiene que ver con los objetivos. Esta pregunta que creo que aquí, por los perfiles que fui viendo de la gente que está escuchando, la tenemos bastante clara, que tiene que ver con, bueno, el para qué. El objetivo es ese para qué voy a hacer esto. Los objetivos básicamente se piensan en dos niveles, en dos jerarquías diferentes y ordenadas. Una tiene que ver con ese objetivo general, qué es lo que yo me propongo lograr con ese proyecto, y otra tiene que ver con esos objetivos específicos, que son esos pequeños objetivos, esos pequeños pasos que voy a ir haciendo en el transcurso de ese proyecto para poder lograr ese objetivo general. Entonces digo, esto es bien interesante e importante que lo tengamos en cuenta y lo podamos de alguna u otra manera identificar en nuestra idea. Nuestra idea tiene que tener un para qué. Nuestro proyecto debe decir un para qué se hace. Así que esto es otro de los elementos que yo creo no pueden faltar a la hora de bajar la idea en esto que llamamos proyecto. ¿Qué otros elementos tienen que estar poniéndose ahí en juego? Bueno, por un lado el territorio y la población o público, beneficiario, ¿a quién está destinado ese proyecto? Bueno, debemos conocer qué características tiene ese grupo al cual yo quiero destinar mi proyecto. Van a ser youtubers, van a ser jóvenes, van a ser personas adultas, van a ser niñes,
van a ser, no sé, mujeres, van a ser varones, bueno, más o menos tengo que tener ahí un panorama. Va a ser un público que ya está acostumbrado a consumir cultura en sus diferentes sectores o no. O es un público en el cual de alguna u otra manera debemos poder formar para que demande esa idea que yo quiero poner en juego. Bueno, eso lo debo conocer. Entonces, en un proyecto, otro de los elementos que es fundamental para mí que esté en juego a la hora de ordenar esta idea es poder definir ese territorio, esa población, es el público al cual yo quiero destinar ese proyecto. ¿Van a ser editores, editoras de libros? ¿Van a ser artistas? ¿Soy artista y voy a hacer un proyecto para artistas? Bueno, digo, ahí eso hay que poder de alguna u otra manera aclararlo en esa idea. Otro de los elementos fundamentales y que algo empezamos a hablar al principio tiene que ver con el cronograma. Debemos poder ordenar, ¿no? Como, ¿cuándo voy a hacer las cosas? La pregunta ahí sería, ¿cuándo? ¿Va a tardar un año este proyecto? ¿Lo pienso a un año? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer el primer mes? ¿Qué voy a hacer el segundo? Algo, ¿no? Como un orden que me diga ese proyecto en qué cronología se va a desarrollar, de alguna manera, cuál es la esperada. ¿Puede fallar? Sí. ¿Podemos cambiarlo? Sí. Pero tiene que haber un cronograma que de alguna u otra manera me ordene. Y esto un poquito, me gustaría acá hacer un paréntesis, porque para pensar financiamientos, que lo vamos a hablar ahora en el segundo punto, pero para pensar financiamientos estratégicos necesitamos también armarnos un cronograma. Necesitamos saber si hay convocatorias a becas, si hay empresas que estén abriendo a apoyar o subvencionar proyectos culturales, si hay personas, ¿no?, que están interesadas en esto, si hay becas del Estado-Nación, del gobierno de la provincia o de la ciudad. Tengo que conocer eso. ¿Es un trabajo? Sí. ¿Es una capacidad específica a tener? Sí. Sí, no lo sabemos de la nada. Lamento comunicar que esto no se conoce por ósmosis. Hay que meterse a las páginas, hay que armarse un listado de lo que podríamos llamar aliadas estratégicas, que son aquellas personas, instituciones, organizaciones, lugares del Estado, que durante el año van abriendo convocatorias, van preguntando acá, van diciendo allá, nos podemos presentar. Bueno, eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro porque nuestros proyectos, en esta necesidad de conseguir financiaciones estratégicas, irán más para un lado o más para el otro. Si puedo conseguir una beca del Estado, mi proyecto va a tomar una dirección un poquito más para un lado. Si puedo conseguir una subvención de una institución privada, y bueno, mi proyecto va a ir un poquito más para el otro. ¿Va a cambiar mi idea? No, no es necesario, pero sí estratégicamente voy a jerarquizar ciertos elementos sobre otros. Y esto es importante también que lo tengamos como en cuenta a la hora de pensar cronogramas, ¿no?, de ordenarnos. Algo fundamental a tener en cuenta en un proyecto y como otro elemento, son las actividades. ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a desarrollar? ¿Qué cosas voy a hacer para desarrollar que esa idea pueda circular? Bueno, actividades. ¿Qué haré? Haré cine, haré un encuentro, haré encuentros de formación, haré espectáculos, haré eventos musicales, lo que sea. Bueno, eso también tiene que estar planificado en las actividades. Algo que para mí es importante también poder planificar en esas actividades y que no se suele hacer muchas veces, tiene que ver con esto de las estrategias que les decía recién. Es una actividad conocer cuáles son las diferentes herramientas o instituciones de financiamiento que puedo tener. Es una búsqueda. Bueno, en ese proyecto tiene que haber un espacio, ¿no? Como una actividad que diga, bueno, en el primera semana del proyecto, primer mes del proyecto, tendré charlas, encuentros, reuniones con diferentes actores y gestores de la cultura estratégicos para mi proyecto. Bueno, eso tiene que estar planificado, ¿no? Y eso está muy bien que así sea. Entonces, en ese hacer del ordenar de esas actividades,
tendríamos que poder tener en cuenta todo lo que quisiéramos hacer, lo que deseamos o imaginamos que pudiéramos hacer. ¿Se pueden ir cambiando? Sí, claro, pero generalmente tenemos, ¿no?, una idea, porque cuando nosotros le vamos a ofrecer un proyecto a alguien, no le podemos decir, bueno, sí, alguna actividad vamos a hacer, no, tenemos que decirle, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y si esto no es posible porque llueve, tenemos este plan B. O sea, tranquilo, porque mi proyecto es factible, ¿no? Lo que hablábamos al principio, es factible, tranquila usted, que mi proyecto va a estar bien. Eso es lo que tenemos que intentar como de dejar que el proyecto muestre. Por otro lado, me quedan 2 elementos, hay algunos más, pero como básicos, para poder entablar en este diálogo de cómo bajar esta idea, cuáles son los que no pueden faltar, que tienen que ver, uno, con los recursos, que pueden ser humanos y económicos, y el último con la evaluación. En cuanto a los recursos humanos y económicos, va muy de la mano con esto que decíamos del diagnóstico, de la fundamentación, ¿no? Bueno, ¿qué recursos tengo? ¿Con cuánta gente cuento? ¿Cuántas sillas tengo? Si tengo pantallas de cine, si tengo libros, si tengo hojas, si tengo un espacio, por supuesto. Bueno, ¿qué tengo? Tengo computadoras, tengo, no sé, depende de lo que sea el proyecto, tengo materia prima, si es que voy a hacer algún proyecto en cocina, si es que voy a hacer algún proyecto textil, en fin, tengo pinturas, tengo pinceles, bueno, ¿qué tengo? Pero también en el que tengo es con quiénes cuento, cuántas personas cuento para llevar a cabo ese proyecto. Y si no tengo cosas para llevar a cabo el proyecto y no cuento con personas que me acompañen o no con las necesarias, bueno, eso va a entrar en la necesidad de aclararlo en los recursos financieros o económicos. ¿Con cuánto dinero cuento? Con esto. ¿Cuánto dinero no tengo? Todo esto. ¿Por qué? Porque me falta esto, me falta lo otro, porque necesito esto, porque necesito pagar seguros. Bueno, todo eso lo tenemos que tener pensado a la hora de cerrar un número para luego ofrecer ese proyecto y ver dónde podemos presentarlo para financiar. Y esto es importante también para pensar aliados estratégicos. Hay veces que pensamos que hay proyectos que si no conseguimos el dinero o la financiación son imposibles de hacer. Y como no podemos contratar con el Estado, esto ya lo vamos a ver ahora en un ratito, si no podemos o contratar con el Estado o no podemos lograr financiamiento de lo privado, nos quedamos como ahí. Bueno, no, hay estrategias. Hay veces que ese mismo proyecto puede ser, por ejemplo, desdoblado. Le podemos pedir algunas cosas que tengan que ver con los recursos al Estado, le podemos pedir algunas cosas a las instituciones, le podemos pedir otras cosas a las organizaciones. Digo, esto va a tener que ver con cuánta claridad tengamos de lo que estamos necesitando. A veces pensamos que un proyecto se puede hacer con 1.000 pesos y nos quedamos cortos, y a veces pensamos que necesitamos más de 1.000 y nos alcanza y nos sobra. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces no logramos identificar realmente y efectivamente y factiblemente cuánto es ese recurso económico con el que contamos y con el que necesitamos. Entonces esto para mí también es importante que lo tengamos en cuenta. Y algo que también a veces genera muchas dudas, sobre todo cuando llenamos formularios, que esa sería otra charla, cuando llenamos formularios para pedir un subsidio, para pedir una beca, para pedir algo, es los recursos. Si yo tengo una computadora, ¿eso va en recursos? Sí, claro, eso se cuenta como dinero que hay para ese proyecto. ¿Se entiende? O sea, eso es parte de lo que yo tengo para mi proyecto. ¿Me falta otra computadora? Bueno, entonces me faltarán, pero yo tengo tanto dinero en este proyecto para que sea factible porque cuento con una computadora, digo, es un bien cuantificable y eso es necesario cuantificarlo en nuestros proyectos para saber, entender e identificar con cuánto contamos. Entonces, para resumir este primer punto, partes del proyecto, partes de estas ideas, de estos elementos que van a organizar nuestras ideas son básicamente título, diagnóstico, fundamentación, trabajo, territorio y población, ¿no?, en la que vamos a trabajar. Objetivos, actividades, recursos humanos y económicos y evaluación. Básicamente son esos. La evaluación no necesariamente es al final. ¿Hay una evaluación al final? Sí, para ver si mi proyecto
logró ese objetivo, ¿se acuerdan? General que se había propuesto. Pero también hay muchas etapas de evaluación al interior del transcurso del cronograma de ese proyecto. ¿Por qué? Porque la evaluación lo que nos permite, cuando la hacemos por etapas, por ejemplo, es poder ir viendo si tenemos dificultades que van apareciendo y que al verlas con anticipación las podemos transformar en desafíos. Entonces esto es muy importante, que tengamos como momentos de evaluación en el intermedio, ¿no?, del desarrollo de un proyecto. Bueno, vamos entonces ahora sí a un segundo eje o segundo momento, como ustedes quieran definirlos, que van a tener que ver con algunas estrategias de financiamiento que yo pensé para compartirles hoy, que no son todas, son más o menos las que a mí me parece que pueden de alguna manera ustedes sentirse identificadas cuando las nombre. Por supuesto hay muchas otras y por supuesto hay muchas mixturas entre estas, ¿no? Yo las identifiqué como seis que me parece que son distintas y que en general llevamos bastante a cabo en nuestras tareas cotidianas y que tienen que ver con algo que podríamos llamar como una de las estrategias innovadoras de financiamiento, este modelo de ser productor o productora y consultor o consultora al mismo tiempo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo, cuando nos pasa que muchas veces tenemos un rol de consultor o de consultora, ¿sí?, en el campo del negocio de la cultura, por llamarlo de alguna manera, porque soy, no sé, una arquitecta, porque soy una gestora cultural, porque tengo una editorial, porque tengo una empresa de marketing, ¿no?, o soy un especialista en marketing, mejor dicho. Muchas veces lo que nos pasa es que encontramos limitaciones, y esto algo dije, limitaciones. Por un lado, para contratar con el Estado, o sea, para conseguir el recurso del Estado, porque no tenemos la figura legal, porque, bueno, por lo que sea. Pero por el otro lado también lo que nos pasa muchas veces es que también encontramos limitaciones presupuestarias en lo privado, o porque no tenemos no sé, la identificación que necesitamos tener para gestionar con una institución privada, o porque el dinero que nos da el espacio privado no alcanza, o porque el privado, no importa. Las situaciones que nos encontramos, por un lado, que no podemos contratar con el Estado, y por el otro lado que tampoco lo podemos hacer, conseguir el dinero con lo privado. Entonces lo que se impone acá, de alguna u otra manera, es que ese consultor o esa consultora sea quien genere ese proyecto, sea quien dé esta idea, ¿no?, y la lleve a la luz y busque asociaciones entre instituciones, sea quien promueva la financiación de ese proyecto, sea quien cofinancie muchas veces ese proyecto. Y entonces terminamos construyéndonos en esta especie de productor-productora, consultor-consultora, ¿no?, o al revés. Esto es algo que es muy común en artistas que se autofinancian, en editoriales. Ya si hay alguien acá que se sienta identificado o identificado con lo que estoy diciendo, estaría buenísimo que lo comparta en el chat, cómo hacen o cómo se les impone la necesidad muchas veces de estar jugando este doble rol, ¿no?, de ser un especialista en una temática que de alguna u otra manera impone un proyecto o termina, ¿no?, generando ese proyecto para que se haga, para que se lleve a cabo, y no le queda otra manera que hacerlo siendo parte de la producción de ese propio proyecto. Es un modelo interesante, creo que se da más común de lo que uno piensa, y hay muchas matices, por supuesto, en cómo se lleva a cabo, pero digo, es una manera de financiarse bastante innovadora, y a tener en cuenta para para futuras acciones nuestras. Por otro lado, lo que llamamos acá es esta idea de innovar espacios, ¿no?, que se los puse como número 2. Bueno, acá la idea es cómo llevamos a cabo, qué pasa o cómo vemos estos modelos que también, digo, cada vez se producen más, que lo que hacen es explotar de alguna u otra manera, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Es como la utilización intensiva
de las infraestructuras que tenemos. Donde puede haber un modelo mixto de ingresos, es decir, puede haber que se ingrese por subvenciones, se puede ingresar por, no sé, por patrocinio, se puede ingresar por venta de entradas, en fin, de diferentes maneras, y que también tienen una programación transversal de música, de escenarios, de escenas, de lecturas, de formación, de lo que sea. Es decir, una infraestructura con la que contamos, que lo que logramos hacer es utilizarla al máximo, al máximo. Esto se puede relacionar mucho con el modelo de diversificación que vamos a ver después, pero es cuánto podemos utilizar esa estructura, esa estructura del espacio cultural que tenemos o que estamos gestionando para esto, para producir diferentes momentos, para producir diferentes espacios y tener diferentes públicos, ¿no? Esto es algo que se suele hacer mucho, algunas actividades serán gratuitas, otras serán pagas, otras serán con subvenciones, otras serán con becas, otras serán por suscripción, ahora vamos a ver un poquito eso también, ¿no? Diferentes maneras para darle uso a esa infraestructura con la que contamos. Por otro lado, en el punto 3 les marqué esta idea de la gratuidad de contenidos, también como un modelo que legitima, ¿no? Que legitima lo que estamos haciendo y que va a legitimar también después, de alguna u otra manera, la financiación de ese proyecto que estamos llevando a cabo. Es decir, pensar ese contenido para luego pensar una conversión que sea estratégica. Hoy voy a dar unas charlas sobre un tema en específico, no sé, diversidad, por ejemplo, que es algo que hoy quiero como terminar con eso, diversidad que va a ser gratuita, que va a ser libre, que bla, bla, bla. Pero que mi idea es que a partir de esa charla pueda empezar de alguna manera a construir, a generar, a incentivar una demanda en un público, a construir, entre comillas, un público, a generar un público que luego demande la necesidad de, por ejemplo, espacios de formación que luego los voy a cobrar, ¿no? O que luego voy a buscar una manera estratégica de que puedan sostener este proyecto en el cual yo estoy tratando de desarrollar, ¿no? Entonces, también es común encontrar estos, también sería buenísimo que alguien cuente si se identifica o si alguna vez ha hecho algún tipo de estrategia que tenga que ver con la gratuidad del contenido, pero pensando futuro. Una plataforma que es absolutamente madre para pensar estas cosas es Internet, ¿no? Los streaming, las plataformas online, digo, con la pandemia lo hemos visto muy claramente, no era algo que no se hacía, pero lo hemos visto muy claramente y nos genera muchos desafíos. Nos genera muchos desafíos pensar, bueno, ¿cómo vamos a utilizar esa plataforma para de alguna manera dar a conocer nuestros contenidos y nuestros proyectos? Ese es un punto también muy importante para llevar a cabo. Por otro lado, el modelo de diversificación, que tiene que ver, bueno, con cómo vamos a diversificar, ¿no? esos contenidos, cómo vamos a diversificar esas pérdidas y esas ganancias que vamos a tener con nuestros proyectos culturales. Y entonces, bueno, varias manzanas, decía mi abuela, en distintos canastos, ¿no? Que me van a permitir, si uno no funciona bien, habrá otro que funcione mejor y van a generar proyectos sustentables en el tiempo, ¿no? Que con esto es lo que tiene que ver. Luego el de distribución, que tiene que ver también un poquito con esto, con utilizar esas plataformas, por ejemplo, que ya son conocidas y ya tienen un público a donde llegan. Bueno, terciaricemos contenidos y confiemos en esas plataformas para distribuir nuestros contenidos y nuestros proyectos, sobre todo en las industrias culturales. Esto también es un buen punto. Y el último tiene que ver con la expansión del modelo de suscripción. ¿Se acuerdan que la idea de nos suscribimos para recibir la revista? Me acuerdo que había una revista que era por suscripción, que uno la recibía todos los meses, o que bla, bla, bla. Bueno, pensar estos modelos de suscripción en otras cosas. Te suscribís y tenés 4 cursos de formación en tantos temas, te suscribís y tenés tantos libros por mes para leer, te suscribís y tenés tantas, ¿no? Como tantas películas para ver. Empezar a pensar, ¿no? Estas cuestiones más creativas e innovadoras en cómo vamos llevando nuestros proyectos a cabo. Y por último, porque ya me están avisando que hablé mucho y un montón, va a tener que ver con
este último punto que les dije que tenía que ver con pensar perspectivas y muy simplemente, para despedirnos, lo importante que es pensar las perspectivas, estas miradas con las que vamos a ver nuestros proyectos en el mundo, donde vamos a pensar nuestra comunidad, también como formas de ampliar y de integrar otros públicos, ¿no? Y cuando uno dice diversidad, que podríamos estar pensando en personas de diferente sexo, personas de diferente etnia, personas de diferente raza, personas de diferentes clases sociales, pensar también en armar equipos diversos. Porque al armar equipos diversos también mostramos esa diversidad de contenidos, de acciones, de programas, y nuestros proyectos y las industrias creativas y las empresas van cada vez más hacia este lugar porque hemos entendido que estamos en un mundo globalizado donde somos todos diferentes y distintos y muchas veces no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, ¿cómo empezar a pensar en la necesidad de empezar a construir equipos diversos para contenidos diversos? Y ahora sí, para terminar, un pequeño resumencito de lo que hablamos, cómo armar un proyecto, desde qué modelos, pensar la perspectiva con la que los vamos a hacer y desafíos, ¿no? Porque no debemos olvidarnos que somos agentes que participan de la cultura, que estamos todo el tiempo reelaborando, produciendo significados con objetos, con prácticas, con lugares, con memorias, con recuerdos, reconfiguramos desde ahí, ¿no? Como sensibilidades, reconfiguramos prácticas, reconfiguramos formas de estar y de ser en el mundo y eso es lo que nos permite generar también nuestros proyectos diversos, disidentes y poder mostrar las diferentes personas y lugares del mundo. Eso es como muy importante en nuestros proyectos de la cultura porque de eso se trata lo cultural mismo. Y eso nos genera desafíos, innovar, experimentar, impulsar, transformar y participar. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegué. Bueno, Maki, muchísimas gracias. Perdón que te mandé ese mensajito, pero nada, queremos cumplir un poco, no solo con el horario, sino también con, no, por favor, sino con la posibilidad de que por ahí, bueno, por ahora no hay preguntas, pero que podamos tener un diálogo y quizás a partir de lo que nosotras conversemos, quizás Agus también, Agus Punta se quiera sumar, quienes nos están acompañando, que la verdad que hay un montón de gente, hay más de 30 y pico personas que nos están acompañando, se quieran, por ahí se animen y nos compartan sus inquietudes, la verdad que es súper rica y me pareció muy, muy práctica para quienes hacemos gestión cultural, agradecemos estas charlas, porque bueno, no sé, yo no paraba de anotar, cuando dijiste saquen una hoja, yo fui la primera que lo hice, por esto de, bueno, de plantear como, bueno, si uno tiene que ponerse en marcha, armar un proyecto o está trabajando en un proyecto, bueno, eso, cuáles son las etapas, o sea que me pareció como súper rico, estimulante, así que bueno, muchas gracias, pienso que para Agus también habrá sido lo mismo. Y quería traer un poco lo que charlábamos antes de comenzar la charla de hoy, y retomando un poco también lo que había sido el ciclo del año pasado, que hablábamos en una mirada un poco más conceptual de lo que estaban viviendo estas industrias culturales desde la transformación, a partir de un poco lo que yo dije en la introducción, del impacto que habían tenido sobre todo de lo digital. Si vos pensás que también para el desarrollo y la implementación de los proyectos hay cambios a partir de eso, o se sigue pensando más o menos de la misma manera, o hay que modificar algunas cosas, o los gestores culturales tienen que seguir pensando de la misma manera, o tienen que readaptarse un poco a cambios que sin dudas los hay. Hoy las industrias culturales no son las mismas de hace 20 años, 30 años, el universo cambió, los sectores son diferentes, se comercializa diferente, se produce diferente, se consume diferente, sobre todo algunas industrias, como la industria audiovisual es la primera que uno piensa, así rápidamente, ¿no? Que hay cambios radicales. Digo, si también en tu tema, el tema que vimos hoy, que tiene que ver con la planificación, ahí se ve
ese cambio también, o la forma en que uno aborda la planificación del proyecto cultural, también hay un cambio en eso, y si cuesta esa transición o no, o es una cosa simple. Mencionaste el tema del marketing también en esta, cuando mencionabas el tema del título del proyecto. A mí la primera palabra que se me venía a la mente tiene que ser un título marketinero, ganchero, también por esta cosa de que todo es corto, es rápido, se lee, porque hoy todo es fast, todo es rápido, tenemos poco tiempo, y eso es algo de impacto de este tiempo también. No solo porque la pandemia aceleró un montón de cosas, sino porque tenemos, sí, todo es, en Twitter son 40, bueno, ahora ya no, pero digo, todo se acortó. Entonces también si en la planificación de los proyectos vos ves cambios o se sigue trabajando de la misma manera, un poco por cómo lo contaste hoy. Nada, no sé si se entendió la pregunta o fue un poco confusa. Por ahí mis ideas son todavía un poco confusas. Sí, la entendí perfectamente y es súper buena porque en realidad depende a dónde vos quieras presentar tu proyecto, vas a tener un diálogo del siglo XIX o vas a tener un diálogo del siglo XXIII. Entonces, esos formularios siguen existiendo, ese orden en la planificación sigue existiendo, luego se hará mixtura o no. De hecho, hay muchas empresas que hoy con que vos puedas plantear una idea clara, limpia y digas, bueno, cuánto necesitas y cuánto no, con eso alcanza. Listo, alcanza. Alcanza, pero sí me parece que es necesario que nosotras y nosotros, como gestores culturales y gestoras culturales, tengamos eso en cuenta, ¿no? Es como cuando, yo no sé si se acuerdan, yo soy un poco vieja, a mí me enseñaban en internet, computación, la tortuguita, ni me acuerdo cómo se llamaba, o los cuadros de fluidos, que no sé qué, que eso después luego no lo usás nunca. O cuando me formé en sociología, me enseñaban ecuaciones y qué sé yo, de cómo funcionan los programas en internet, las plataformas, perdón, que eso luego vos no lo usás nunca, pero sí necesitas entender la lógica, porque la lógica la tenés que tener. Y me parece que también lo que nos sucede muchas veces es que hay cambios, yo acuerdo que hay muchos cambios, la pandemia ha generado cambios que tienen que ver con integrar muy rápidamente las plataformas y las máquinas, ¿no? Y el accionar que ellas tienen, pero a la vez somos personas que nos hemos formado de formas más manuales, y a mí me parece que la gestión cultural tiene mucho de esto, ¿no? El arte de la gestión y el disfrute del arte de esa gestión, y muchas veces creemos que no pueden dialogar, y no es así, ¿no? Pero pueden dialogar, exacto, totalmente. pueden. Y de hecho en pandemia se notó la cantidad de cosas que se desarrollaron y que uno se encontraba de repente viendo una obra de teatro de forma virtual, o visitando una galería de arte de forma virtual, o participando de esta manera como estamos haciéndolo. De hecho, ahora que ya pasó la pandemia y ya hemos vuelto a nuestra vida casi normal y seguimos realizando webinars de forma gratuita, y creo que seguimos dando clases de forma virtual, y bueno, y ya es como que nos resulta, no sé si normal, no sé, a mí la palabra normal mucho no me gusta, pero es como que llegó para quedarse. Es una herramienta más. Y no sé, yo siento que no hay una nostalgia o sea, bueno, por lo menos en mi caso, es una cosa por ahí, es una definición personal, pero por eso digo, no sé si es que uno va hacia eso, no sé si el universo de la gestión cultural, si podemos hablar de ese universo, también está yendo hacia eso. También me preguntaba el Estado, ¿no? El Estado se acompaña a eso, o por ahí siempre el Estado pareciera que va un poco más atrás. ¿Cómo lo ves también ahí? Ahí tengo una pregunta que va alineada un poco con lo que yo planteaba, y creo que con el acompañamiento del Estado también en particular, de una productora audiovisual, Cinética, que pregunta de qué manera la ley de mecenazgo puede ayudar a las industrias culturales a subsistir, ¿no? Que en algún punto, yo hice mi posgrado en gestión cultural hace mucho tiempo, 2005, y de alguna manera quedé del lado de los que, bueno, de un banco, de un financiador, de la empresa, ¿no? Y una cosa que veo que hace falta reflexionar cuando recibo los proyectos
es el partnership, ¿no? Digo como, bueno, vos realmente pensaste si esta es la fundación o si este es el espacio, investigaste suficientemente o simplemente perdés energía vos, tiempo para mí también debe ser muy desmoralizador, ¿viste? Haber mandado 100 mails y que nadie te conteste. En concreto, tratando de unir tu proyecto a la empresa, incluso usando el sistema de ley de mecenazgo, ¿no? Digo, no cualquier empresa, porque esté laburando con ley de mecenazgo, va a recibir cualquier proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tips por ahí le darías a gestores culturales que tienen un proyecto para buscar el financiamiento apropiado para lo que están haciendo, ya sea del Estado, ya sea del privado, ¿no? De alguna manera, que creo que es importante para la subsistencia del proyecto, ¿no? Entender bien cuál va a ser la lógica de financiamiento. Sí, eso es como fundamental, ¿no? Porque yo en algún momento creo que dije, a veces tenemos una idea que queremos llevar a cabo y no tenemos en cuenta esto que vos estás planteando, ¿no? Que las empresas también tienen objetivos. Las empresas, me parece que es un mito de que las empresas financian cualquier cosa con tal de sacar algo. No, muchas empresas financian proyectos que realmente consideran que van con la ética de la empresa, medio ambiente, género, no sé, no importa, ¿no? Lo que sea, digamos, pero entonces, en ese sentido, a mí me parece que el tip es que hay que hacer un mínimo rastreo de qué es lo que las empresas están financiando. Entonces, vos ahí más o menos te vas dando una idea o los objetivos que esas empresas se proponen en lo cultural. Esto que estamos haciendo hoy, la fundación de un banco que tiene un área de cultura, muchas veces nadie las explora. Y las áreas de cultura de distintas fundaciones, de distintas empresas, tienen como una mirada de a dónde o por dónde. Entonces, me parece que está bueno como hacer una pequeña investigación sobre eso antes de mandar el proyecto. Porque si no, a veces estás mandando un proyecto a un lugar donde justamente trabajar con infancias no le interesa. O sea, por decir algo, ¿no? Le interesa trabajar con tercera edad porque tal cosa. Entonces, me parece que hay un tip interesante. Hay un tip interesante también ahí para quienes tengan ganas, pero es hacer como un registro de cuáles son los proyectos que se vienen financiando, mecenazgo, cuáles son las empresas que más están financiando proyectos, acercarse, muchas veces acercarse también, eh, y después el boca a boca, o sea, investigar tendría que haber como una cartografía, ¿viste? Para mí, como que es algo que estaría buenísimo que alguien lo haga, de decir, bueno, esta empresa acá podés, no hay. Yo creo que sigue existiendo, como estaban diciendo ustedes, como un cierto plurito de trabajar en lo privado, y me parece que ya es hora como de sacarlo, porque lo privado no es que financia, y esto lo digo porque me parece que también tenemos que dejar de ser, y lo voy a decir en el buen sentido, ¿no? Como políticamente correctos, o no decir lo que hay que decir, digamos, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno desafía eso, se arman cosas como muy buenas, ¿no? Y después está la otra, que es a quien se anime, tenga tiempo, bla, 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 generar una transformación en una empresa, es decir, presentar un proyecto que realmente sea innovador y que tenga el diferencial de que vayas y digas, ustedes están trabajando esto siempre, yo te propongo trabajar esto, ¿por qué? Por esto. Bueno, genial, ahí ven. Sí, en ese caso está buenísimo, pero para mí ahí tenés que haberte metido mucho en la empresa, en la lógica, por ahí tenés un contacto, podés charlar con alguien de adentro y decir, bueno, ¿por qué esto es interesante para esta empresa de alguna manera? ¿No? Siempre tiene que haber un punto de contacto. Pero bueno, sí, obviamente Y en una eso que nueva decís, propuesta a Tabu, veces cuaja, decís, bueno, sí, es verdad, esto me podría funcionar por esto. y a veces en lo que decís, Sabu, también como un tip es el armado de ese correo cuando uno está mandando para pedir financiación por mecenazgo, por ejemplo. Hay gente que arma correos larguísimos. No, 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 no. Es un correo muy corto donde diga yo soy tal, quiero trabajar tal y esto, ¿no? Digo, eso también me parece que... Y con una redacción final que haga que te tengan que contestar algo. Como, No, yo sí, lo que sí veo, yo ya veo, si es genérico, a veces, perdón, pero ni lo contesto, no lo leo, o sea, yo te leo, me siento responsable de contestarte cuando me estás escribiendo a mí, y cuando más o menos sabes
a qué me dedico. Entonces, Sí, que el hubo resto, una búsqueda, claro, exacto, que hubo una búsqueda, si no es... no quiero dejar de pasarte, Maki, esta pregunta que llegó de Karina, y seguimos con los tips, que me parece que está bueno, que te pregunta qué tips se podrías dar. Ay, la cerraron. acá, ¿qué ¿La tips tenés? podrías dar Ah, si a vos vas a presentar un ah, proyecto y tenés miedo a que y que puede te lo ser copien o lo copiada. roben, digamos? Ujú, Entiendo que puede ser, que vos digas, bueno, sí. otro va a tomar mi idea y la va a reproducir de alguna manera. Hay que tener en cuenta que hay muchas ideas, me pasa a mí, que con proyectos que he pensado que están dando vuelta a la vez y son muy parecidas. Es decir, yo pensé hacer esto y después vi que lo hizo tal otro en fundación. Entonces, porque son cosas que están en el aire, ¿no? Pero ¿de qué manera uno puede protegerse de eso? Mira, a veces eso depende de dónde lo quieras presentar, pero muchas veces sirve, porque es verdad, lo que está planteando Garina, es presentar la idea y no toda, ¿no? O sea, como presentar que vas a hacer algo que es innovador, que va a venir por acá y que se va a llevar a cabo y dar toda la flexibilidad, bla, 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 y dejarte como, ¿no? Como una pequeña, no digo misterio, pero sí como algo que no termines de decir. O plantear actividades, y eso va a depender de dónde lo hagas, Karina, pero muchas veces se pueden plantear actividades muy generales, pero siendo muy coherente con la factibilidad de que ese proyecto se va a llevar. Entonces vos decís, trabajaré con material reciclable, punto, pero no decís lo que vas a hacer, por ejemplo. ¿No? O trabajaré haciendo ositos de peluche, pero no decís de dónde vas a sacar esos ositos de peluche. Luego esos ositos de peluche, entonces digo, a veces también ahí eso evita que te roben de toda la idea. De todas maneras, eso es impoluto, o sea, es un poco lo que decía Agustina recién. Nos pasa muchas veces que hay mucha gente que está dando vueltas con ideas similares, parecidas. Una estrategia para mí que está buena y que tiene que ver con esto de poner todo sobre la mesa, tiene que ver con que si una ve que hay proyectos parecidos y qué sé yo, y tiene el contacto correíto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Soy fulana de tal, veo que estás trabajando algo, y por qué no por ahí se puede armar una alianza estratégica, ojo. Entonces digo, también en poder empezar a pensar estas limitaciones como desafíos y posibilidades con formas de trabajar distintas. Para mí ahí hay yo no me quise meter hoy porque me iba, pero cómo construir redes de trabajo, ¿no? Más amorosas, más auroras, no estar pensando tanto en es mi proyecto y entonces como es mi proyecto, no sé si te lo, no como, eh, eso también son estrategias para conseguir financiamiento, cuando puedo armar una red, porque tengo aliados estratégicos, ¿no? Entonces es como para pensarla también. Sí, totalmente. Sí, como Sí, sí. puentes. Sí, yo creo mucho en eso también. Sí, sí, Creo que en la totalmente. gestión cultural es un desafío particular, esto de poder pensar en mentalidad consorcio. Nosotros tenemos un área de consorcios. Hemos hecho consorcios vinculados con las industrias culturales en algún momento, eh, pero bueno, evidentemente el producto, dependiendo cuál sea, tiene sus dificultades para trabajar en equipo, pero no deja de ser para mí hoy un desafío eh, que hay que pensarlo muy bien, dependiendo de qué producto estamos hablando, cómo podemos trabajar una red de trabajo en equipo, de ir juntos a una feria, implementarnos en lo que tenemos como producto. Nada, obviamente hay una gran diversidad entre una producción audiovisual y artesanías y, no sé, o, eh, instalaciones, no sé, como y muchas cosas más de las que podemos hablar, ¿no? Libros, etcétera. Pero bueno, me parece que salir de la mentalidad individualista para algo en red es fundamental para el mundo en el que estamos, donde también una cosa que hoy que hablamos previamente, cada vez se nos pide que seamos más horizontales en las capacidades que tengamos para gestionar nuestros proyectos. Digamos, como están los medios por las redes y por todo, y por internet, y por los instrumentos que nos brindan las distintas aplicaciones, la posibilidad de hacer un poquito de todo está, de ser un poco diseñadores, un poco productores, mostrarnos nada, en un videíto, lo que sea, eso también nos pide que podamos trabajar más en equipo, me parece, ¿no?
Sí, y también también para mí como una estrategia en esto que estás diciendo, Agus, es un poco lo que yo decía al final, cómo conformás equipos diversos, Equipos más ¿no? diversos, sí, me quedé Y con eso ahí, también. Ujú. conformando equipos diversos, vos tenés públicos diversos y tenés contenidos diversos. Entonces, para mí ahí hay que pensarlo muy bien. Y de hecho, hasta vos podés pedirle, no sé, a un estudiante de determinada carrera, no sé, de arte, o alguien que haga edición de libros o que no sé qué, que sea mujer, o que no importa, que sea de alguna religión, que no sea la católica, que es la nuestra, la que impone, o lo que sea, whatever, digo, ahí cada uno verá, que puede hacer un sistema de pasantía, por ejemplo, con vos en ese proyecto, con posibilidades de que luego pueda quedar contratado en ese proyecto. ¿Qué te da a vos el valor? El valor de mostrar alguna perspectiva diversa y llegar a un público distinto. Entonces, digo, ahí también hay que empezar a pensar, porque la diversidad no es solo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de que a la actividad que voy a hacer yo hoy vengan distintos públicos, que refieran distintas personas. No tiene que ver con eso. Entonces, digo, nuestros equipos también, y en esto que vos decís, Agus, es difícil a veces cuando nos piden que todos hagamos de todo un poquito, cuando a veces tenemos que hacer cosas que no sabemos. Entonces, la diversidad no es solo color, raza, altura, la diversidad también es diversidad de posibilidades, de actitudes, en fin, ¿no? Y muchas veces las empresas también les interesan mucho estos proyectos, porque aparte lo tienen como un objetivo, las empresas hoy tienen como objetivos en el mundo, generar contenidos y equipos diversos. Entonces digo, ahí, bueno, ¿cómo haces vos para empezar a pensar ese tipo de cosas? Si yo quiero hablar de esto, bueno, necesitamos a alguien que sepa de esto. Si yo quiero hablar de Ujú. inclusión o de exclusión, necesito a alguien que, ¿no? Como, bueno, ahí hay que darle una vuelta, me parece también. Sí, sí. Bueno, me parece que estamos ya llegando al final. No sé qué te parece, Aus, cumpliendo Sí, muchas gracias, con el Marcela. tiempo. Sí, gracias, Marcela. Siempre. Y les recordamos a todos que la próxima actividad, como decíamos al principio, es el jueves 26 a las 11, sobre plan de exportación para la internacionalización de negocios a cargo de Delfina Maqueda. Así que bueno, los esperamos y las esperamos a todas y a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Marcela, muchísimas gracias por estar. Un placer. Les recordamos que la charla queda grabada por el canal de YouTube de Fundación ICBC. Gracias, Agus, nuevamente por acompañar, por invitarme y a coordinar este ciclo. Así que bueno, nos vemos Gracias, nos vemos en un mes. en un par de semanas. Gracias, gracias a todos y a todas.